Carmelo Hayes necesita darle paso al frente. Si quiere seguir causando impresión en esta marca y quiere de alguna forma callar a Andrade, pues la única forma que tiene para hacerlo es venciéndolo. No es fácil, no es fácil. Para nada. Igual podrá alardear el resto de su vida, escogido en la primera ronda del draft, seleccionado directo. Y eso habla muy bien de él. Nosotros que conocemos su calidad sabemos que, bueno, es obvio porque fue seleccionado así de rápido. Pero hay demasiado pasando en este momento, camino a SummerSlam. Y definitivamente, la oportunidad de anotarse puntos a favor dentro de la escalera evolutiva dentro de WWE, nunca se desaprovecha. ¡Oh, mi madre, qué machetazos! Te toca. Él. Es muy agresivo este muchacho, es muy joven, tiene un talento inconmensurable y además es muy listo, es muy importante eso. Y vean cómo se escapa, Y las patadas para Andrade directamente al rostro. El chico de Boston. Lo sacudió y en serio, pero Andrade dijo, aquí me desquito yo ahora mismo. El recibo llegó rápido. Andrade es un hombre que cada vez está más dedicado a lo que come, en la forma en que entrena, a dónde quiere llegar en WWE, cómo quiere escribir su nombre en grande dentro de la industria. Es un hombre muy, muy centrado. Carmelo quizás pierde mucho tiempo en el barbero y hablando más de los demás. Uno. Cuidado, esa cuenta estuvo un poco retrasada. Me pareció. Navajita, 1, 2, sí. Esta vez estuvo rápidamente. Efectivamente. El conteo llegó a tiempo. Carmelo se está dando cuenta que esto no va a ser fácil. Le ganaron de esa manera la semana pasada. Tienen que tener cuidado, La verdad es que esto en vísperas de SummerSlam no podría estar más ardiente. Dos hombres que de alguna manera ambos tienen mucho que probar. Andrade por de verdad decir no puedes conmigo y Melo por decir que puedo contigo y mucho más. ¿Será que realmente Carmelo Hayes puede vencer al gran Andrade aquí esta noche? Durante los comerciales tratamos de investigar un poco más, a ver si eso del combate con reglas de linaje era aprobado, pero hay una reunión parece con puertas cerradas allá atrás. Pronto esperamos decirles qué sucedió, aunque yo creo que eso va. Pero bueno, mientras hablo de que eso va, quien sí va a caminar una victoria en este momento parece ser Carmelo. A las cuerdas, clásico de este muchacho, cómo se lanza de espalda y conecta ese lazo fulminante. Enganche de pierna, 1, 2 y... ¡no! Hay tres para el ídolo. Esto se pone difícil rápido. Igual ambos sabían lo que les esperaba. Pero no sabían realmente lo que les esperaba porque la energía es mucha más y esto es clásico. Maravilla, Esto es clásico de Andrade y lo hace espectacularmente bien. Sin embargo, Carmelo ya conoce esa lección y dijo, no, profesor, esa me la sé. Y se escapa y lo mismo le hizo antes. Andrade venía con plato fuerte de la misma manera en que le ganó antes y me lo dijo. Y que a mí intentó otra cosa. Por eso es que se les complica. Andrade sumó ser campeón Speed, WWE Speed a su currículum, mientras que Carmelo Hayes sigue buscando nuevos logros en WWE y vencer en este momento finalmente Andrade podría ser por lo menos para él un logro personal. Machetazo que reverberó. Bloqueado, elástico a la pierna directamente. Hay más experiencia del lado de Andrade. ¡Oh, el cortito directamente en el rostro! Lo dejó, mira. Turulato lo dejó. Se pone de pie, gran condición física. Este Andrade, como lo dije antes, cada vez más enfocado en el estudio del cuerpo. No solamente en lucir muy bien, sino en saber manejar el cuerpo de la forma más efectiva para ser lo letal que es dentro del ring. Y hablando de grandes carreras, hemos visto un gran crecimiento en Andrade a lo largo de su carrera. Luce impecablemente bien. La rodilla no llega, buscaba nothing but net. No, se vuelve a escapar. Y directamente con el machetazo que tampoco funciona. Andrade también lo conoce. Rápidamente se aparta. Y movimiento telúrico. Le cayó la torre en la cabeza. Hace el enganche. ¡Oh, Dios
Dios mío, cómo lo refuerza con un buen columpio, casi de cabeza perpendicular. Oye, de manera de verdad muy única la manera en que se lo cosió aquí y le quedó de lo más bonito. Oye, cómo se lució, qué impacto para Andrade. Compadre, aquí hay que seguir pintando. Aquí hay que seguir pintando. Ambos artistas tienen brochas con bastante pintura. La pregunta es, ¿quién pintará la victoria? Eso está por verse todavía. Cuidado, cuidado, Andrade. Carmelo está en mejor posición, creo yo. Bloqueándose las intenciones. La autoridad pendiente. Busca el superplex. Camino a SummerSlam. Lo encuentra. Superplex. Gracias a todos los panas que se reunieron hoy en The Agora para estar con nuestro campeón mundial Damian Priest y su invitada especial Rhea Ripley. Al regresar, más acción en vivo en SmackDown. Aquí estamos en la acción de la buena de SmackDown. Andrade, Carmelo Hayes a pasitos de la fiesta más ardiente del verano, SummerSlam. Oye, siempre estamos calentando motores de buena manera. Un combatazo de película entre estos dos. Ya nos regalaron un clásico instantáneo y esta vez nos están dando aún más, por favor. Y es interesante, ve la longitud del combate hasta ahora. Ninguno de los dos quiere ceder, ninguno de los dos va a ceder. El que termine con la victoria va a ser ganador. Realmente encontró una entrada que no existía antes entre los dos. Andrade buscando altura. El ídolo vuela, Ay, con tremendo moonsault que da en el blanco. Va directamente buscando la victoria. ¿Qué haces? Lo tenía donde quería, ¿no? Carmelo Hayes está en muchos aprietos ahora mismo porque si pasa lo que todos sabemos que va a pasar, como que esto es hasta aquí. Que va, directamente lo engancha, ya lo conoce bien. 1, 2 y... Me encanta este tipo de combate. Mira el pecho como está demarcado a Melo. Increíble, tiene esas manos talladas, las manos de Andrade, por favor. Ahora, pero me encanta ese tipo de combate. ¿Qué es eso? Es lo que hemos visto durante todo el combate. Ya se conocen también. Es un gran estudioso. Wow. Es un gran estudioso. Es un muchacho que aprende a los golpes, pero finalmente aprende. ¿Por qué digo a los golpes? Porque miren que Andrade le ha dado. Y ahora sabe exactamente cómo tener cada antídoto o cualquier veneno que Andrade quiera lanzarle. Oye. ¿Viste lo que está haciendo? Para meterse en su cabeza. No, lo madruga, tampoco codazo entra la patada. Sí entró suavecita, pero con gusto. Y nada, es que demasiado difícil para ambos. Ahora sí, el codazo lo sacó del camino. 1, 2 y ni siquiera poniéndole todo el cuerpo encima. ¿Qué quiere hacer Andrade? ¿Quiere seguir volando? Es que lo ha incrementado en su arsenal. Otro moonsault. El segundo. Típico de Andrade. Dio el blanco. Esto puede ser todo para Melo. 1, 2 y... no hay 3 todavía a favor del ídolo. Gran sustancia de verdad en Andrade. Cómo sorprende oponente tras oponente. Hay unas de las que no te puedes escapar. Y es que cuando te la tiran doble, triple. Y eso está en el arsenal de Andrade, que sorprende. Hay combates maravillosos que tienen mucha carne. Este no solamente tiene carne, este tiene hueso. Y dentro del hueso te puede chupar hasta el... Y por rendición. A este punto esto le corre la sangre. Si entienden lo que quiero decir. Así que olvídate. Mira. Lo quiere revertir Carmelo, que puede hacerlo. Tiene buena cintura. Sin embargo, prefirió escudarse con la cuerda inferior. Oye, pero qué combatazo nos están regalando estos dos, por favor. Sí. Definitivamente son dos grandes superestrellas. ¡Oh! Buena patada que se sacó de la nada. Y hablé antes de una puerta inesperada. Esta puede ser la puerta que estaba esperando justamente Carmelo Hayes. Sendas patadas al rostro del ídolo. Le quitó el acento a la I de ídolo. Por lo menos. Nadie en casa. Sobre rodilla. Mira. El mensaje. No lo logra.
Puede otra vez revertir otra movida de 1, 2. Otra movida. Espalda plana, espalda plana. 1, 2 y 3. ¡Ay, Dios mío! 3 a favor de Andrade. Se repite la historia. Aquí está el ganador. El ídolo, Andrade. Andrade cada vez es un hombre más recursivo dentro del ring y eso lo acaba de demostrar. Sus tácticas normales que conocemos no le funcionaron y al final tuvo que improvisar de una manera espectacular.